Entonces nosotros ya encontramos estas expresiones que son muy importantes del modelo de Hartley-Weinberg. Sin embargo, nos falta demostrar esto. ¿Cómo a partir de esas ecuaciones llegamos a esto? A que no hay cambio en las frecuencias alélicas ni en las frecuencias génicas, a que se mantienen constantes. Pero nos falta demostrar eso. Vamos a hacerlo en este video. Entonces nosotros tenemos nuestras dos relaciones, que era P más Q pues es igual a 1. Y la otra es que P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada también son igual a 1. Y bueno, si nosotros sabemos que la frecuencia en el tiempo 1, le voy a poner aquí un subíndice 1, del alelo A es igual a nuestra P, y sabemos que la frecuencia en el tiempo 1 del alelo A minúscula es igual a Q, entonces lo que nosotros queremos encontrar ahora es la frecuencia del alelo A, pero en el tiempo 2, y la frecuencia del alelo, bueno, A minúscula también en el tiempo 2. Entonces queremos conocer esto. Y nosotros también queremos conocer las frecuencias génicas. Es decir, sabemos que la frecuencia del alelo homocigoto dominante en el tiempo 1 pues es igual a P cuadrada. Eso ya sabemos que ocurre una vez que hay reproducción aleatoria en la población. Y también sabemos que en el tiempo 1 la frecuencia de los heterocigotos es 2PQ. Y en el tiempo 1 la frecuencia de los homocigotos recesivos es Q cuadrada. Y nosotros queremos saber en el siguiente tiempo qué va a pasar, en la siguiente generación. Entonces este es nuestro objetivo, encontrar los valores de estas frecuencias. Entonces, partiendo de una población con esta composición genética, nos podemos imaginar que aquí está la población. Y aquí hay algunos organismos homocigotos dominantes, otros heterocigotos y así. Aquí habría muchísimos individuos. Y sabemos que estos individuos están en estas proporciones dadas por estas expresiones. Entonces la probabilidad de que yo saque un organismo homocigoto dominante pues va a ser P cuadrada. La probabilidad de que yo saque a un heterocigoto va a ser de 2PQ. Y la probabilidad de que yo saque a un homocigoto recesivo es de Q cuadrada. Entonces ahora pensemos en la reproducción. Para la reproducción yo necesito dos individuos, dos padres. Entonces vamos a hacer una tabla con las posibles reproducciones. Entonces el primer padre que tengamos puede ser un homocigoto dominante, un heterocigoto o un homocigoto recesivo. Y el segundo progenitor de la misma manera, puede ser homocigoto dominante, heterocigoto o homocigoto recesivo. Y sabemos la probabilidad con lo que ocurre cada uno de estos padres. Para que el primer padre sea homocigoto dominante, pues su probabilidad es de P cuadrada. La de acá es de 2PQ, la que tenemos acá. Y la del homocigoto dominante es Q cuadrada. Y de igual manera para el otro padre ocurre lo mismo. Ahora, entonces el resultado de cuando yo tengo estos dos padres, pues va a ser una cruza de homocigotos dominantes. Así. Y como son eventos independientes uno de otro, o sea, el elegir un padre es independiente de elegir al siguiente, entonces la probabilidad de que esto ocurra va a ser la multiplicación de sus probabilidades de los eventos individuales. Es decir, si esto ocurre con probabilidad P cuadrada y esto con probabilidad B cuadrada, el evento en el que los dos padres son homocigotos dominantes va a ocurrir con probabilidad P cuadrada por P cuadrada, es decir, P a la cuarta. De la misma manera, este otro evento reproductivo donde tengo un homocigoto dominante y otro padre que es heterocigoto, va a ocurrir con una probabilidad donde multiplico pues estos dos probabilidades de que ocurran cada evento independientemente. Entonces sería 2PQ por P cuadrada, lo cual me daría 2P cúbica por Q. Aquí tengo una P y aquí P cuadrada, entonces me da P cúbica. Y pues 2PQ. Para este otro caso, donde tengo una cruza de homocigoto dominante con homocigoto recesivo, esto ocurre con probabilidad P cuadrada por Q cuadrada. Y bueno, de esta manera completaríamos la tabla. Entonces me voy a ir más rápido. Aquí sería una cruza de homocigoto dominante por heterocigoto, la cual ocurre con probabilidad 2P cúbica Q. Y si se dan cuenta, este evento que tenemos aquí es el mismo evento que teníamos acá. Es una cruza de homocigoto dominante con heterocigoto. Solo que aquí pues el primer padre era el heterocigoto y aquí el segundo padre o el progenitor 2. En este caso aquí, él es el heterocigoto. Pero al final es lo mismo, el evento reproductivo. Y bueno, aquí tenemos una cruza de heterocigotos, lo cual ocurre con probabilidad 2PQ por 2PQ, que sería 4P cuadrada Q cuadrada. Aquí sería una cruza de heterocigoto por homocigoto recesivo, que ocurre con probabilidad 2PQ por Q cuadrada, que sería entonces 2PQ cúbica. Y aquí tenemos entonces un evento de reproducción donde se cruza un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo,
que ocurre con probabilidad P cuadrada por Q cuadrada. Aquí esta cruza es de heterocigoto por homocigoto dominante. No, recesivo, perdón. Y esto ocurre con probabilidad 2pq por q cuadrada. Entonces sería 2pq cúbica. Y finalmente aquí es una cruza de homocigotos recesivos, que ocurre con probabilidad q cuadrada por q cuadrada, que sería q a la 4. Entonces aquí están nuestras posibles cruzas con las probabilidades de que ocurran esas cruzas. Las voy a marcar con otro color para que sea más claro. Y bueno, aquí noten cómo hay algunas cruzas que se repiten, las que están en diagonales. Por ejemplo, esta se repite con esta otra. Y además estas de la esquina se repite con esta otra de la otra esquina. Y también esta se repite con esta. O sea, son las mismas cruzas, pero resultados de eventos distintos. Ya sea que el progenitor 1 saca uno o el otro el otro. Pero el resultado de la cruza es el mismo. Y por ende también las probabilidades de que ocurran son las mismas. Entonces, ya sabemos que si tenemos estas frecuencias génicas en nuestra primera generación, las probabilidades de las diferentes cruzas posibles van a ser estas, las que están en esta tablita. Ahora tenemos que saber cuál es el resultado de todas estas posibles cruzas que pusimos aquí, para a partir de ello poder saber cuál es la probabilidad que va a tener cada posible genotipo de la descendencia. Entonces, las posibles cruzas que tenemos son las siguientes. Ok, y para cada una de estas, pues aplicando los cuadros de Punnett, podemos encontrar cuál es la probabilidad de cada uno de los genotipos hijos. Entonces hagamos los cuadros de Punnett correspondientes. Entonces de esta cruza de puros homocigotos dominantes, el resultado son puros hijos homocigotos dominantes. Entonces cuando tenemos esta cruza, la probabilidad de que yo tenga un hijo homocigoto dominante pues es de 1 o del 100%. Y bueno, así podemos hacerle para los otros casos también, las otras cruces. Para este caso tenemos dos posibles hijos, que podría ser que tenemos homocigotos dominantes o heterocigotos. Y aquí la probabilidad de que de esta cruza salga un homocigoto dominante pues sería 2 de 4 o 1 medio. Y los heterocigotos también son 2 de 4, entonces 1 medio igual. De esta otra cruza lo que tenemos es lo siguiente. En este caso la única posible descendencia son los heterocigotos, que siempre ocurren, entonces su probabilidad va a ser de 1. Y bueno, podemos hacer los siguientes. En este caso tenemos 4 posibles genotipos. Homocigoto dominante, el cual ocurre pues 1 de 4 veces, con una probabilidad de 1/4. Otra posibilidad son los heterocigotos, los cuales son 2 de los 4, entonces su probabilidad es de 1 medio. Y la probabilidad de los homocigotos recesivos, que también es nada más 1 de 4, una probabilidad de 1/4. Aquí podemos tener heterocigotos con una probabilidad de 1 medio, son 2 de los 4. Y podemos tener también homocigotos recesivos, que son 2 de 4 o también 1 medio. Y la última cruza, donde todos van a ser homocigotos recesivos. Ok, entonces ahora para cada una de las posibles cruzas que tiene nuestra población, calculamos la probabilidad que tiene cada posible hijo. Y entonces ahora sí, usando estos valores, podemos calcular las frecuencias génicas de los descendientes, es decir, de los organismos en la generación 2. Entonces ahora podemos calcular, por ejemplo, nuestra frecuencia de los homocigotos dominantes en la generación 2. Entonces, primero identifiquemos cuáles eventos de cruzas nos dan como resultado hijos que sean homocigotos dominantes. Los tenemos, por ejemplo, aquí. Y cuando tenemos esta cruza, tenemos una probabilidad de 1 de que el hijo sea homocigoto dominante. Entonces aquí tenemos un 1. Pero previamente, para que esta cruza pueda ocurrir, pues tenía que ocurrir que yo sacara de mi población a un progenitor homocigoto dominante y a un segundo progenitor que sea también homocigoto dominante. Es decir, tenía que ocurrir este evento de aquí, lo cual ocurría con una probabilidad de P a la 4. Entonces multiplico esta probabilidad que tenía aquí por la probabilidad de que ocurriera el evento previo necesario. Entonces multiplico esto por P a la 4. Y bueno, entonces yo tengo otros posibles casos donde también yo puedo obtener homocigotos dominantes. Por ejemplo, aquí. Entonces yo le tengo que sumar eso a mi probabilidad. Que en este caso, pues cuando yo tengo esta cruza de homocigoto dominante por heterocigoto, entonces con una probabilidad de 1 medio, yo voy a tener homocigotos dominantes. Sin embargo, previamente para que yo pudiera tener esta cruza, yo tenía que tener los progenitores correspondientes, los cuales corresponden a los casos que tenemos aquí y aquí. Entonces, en este caso yo tengo dos posibles formas de llegar a esta cruza.
Entonces multiplicamos esto por 2 y luego los dos tienen la misma probabilidad de 2 por P cúbica por Q. Entonces con eso completo otra posible forma de yo obtener hijos homocigotos dominantes. Y si me fijo en la descendencia, pues aquí hay otra posibilidad, la última, de también obtener hijos homocigotos dominantes. Entonces yo le sumaría a esto todavía otro término, que en este caso cuando tengo esta cruza con 1/4 de probabilidad yo voy a tener hijos que sean homocigotos dominantes. Sin embargo, previamente para que esto ocurriera yo tenía que tener esta cruza específica, la cual ocurre aquí, en este caso de en medio, cruza de heterocigotos. Y en este caso la probabilidad para que esto ocurra era de 4 por P cuadrada por Q cuadrada. Y con eso ya completo todo. Con eso, si se dan cuenta, aquí ya no tengo más posibles formas de obtener hijos homocigotos dominantes. Entonces, ahora esta expresión yo la puedo simplificar. Aquí 1 por P a la 4 pues me da nada más P a la 4. Y luego aquí yo tengo un medio multiplicado por 2. Entonces aquí se puede ir esto. Y me queda simplemente 2 por P cúbica por Q. Y luego aquí pues este 4 se puede ir con este otro 4. Y me queda nada más P cuadrada Q cuadrada. Luego aquí noten cómo yo puedo reescribir esto de otra manera. P a la cuarta es lo mismo que si yo pongo P cuadrada por P cuadrada. Y luego pues yo también puedo hacer que de aquí salga un P cuadrado. Yo podría poner 2P cuadrada por P por Q. Y eso me daría lo mismo que tengo aquí arriba. Y aquí ya tengo un P cuadrada, entonces lo voy a dejar así, P cuadrada. Y ahora si se dan cuenta tenemos P cuadrada en todos los términos de aquí. Entonces podemos factorizar. Entonces tomamos un P cuadrada de todos los elementos y factorizamos. Nos queda P cuadrada más 2, quitamos este P cuadrado que ya factorizamos, por PQ más, aquí este P cuadrado de ya nos queda nada más Q cuadrada. Y listo. Y bueno, esto que tenemos aquí en los paréntesis, si se dan cuenta es algo muy familiar. Es la expresión que teníamos en un inicio del modelo de Hardy-Weinberg. Esto que tenemos aquí, P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada. Si se dan cuenta quedábamos que eso, la suma de eso nos daba igual a 1. Entonces esto que tengo aquí es igual a 1. Entonces yo estoy multiplicando P cuadrada por 1, que me quedaría nada más P cuadrada. Y entonces ese es mi resultado. Mi frecuencia génica de los homocigotos dominantes en la generación 2 va a ser de P cuadrada. Ese es el resultado que yo buscaba por acá. Y bueno, si se dan cuenta, aquí van a notar que es el mismo valor que teníamos para la generación 1. Y quizá piensen que está mal, pero no. Esto justamente va en armonía con lo que queríamos demostrar, que en un modelo donde no hay evolución, pues entonces la población no va a cambiar. Y es lo que estamos mostrando aquí, que la frecuencia genotípica de los homocigotos dominantes se va a mantener igual. Para completar, pues calculemos ahora la frecuencia genética de los heterocigotos para la generación 2. Entonces repitamos lo mismo. Aquí notemos qué cruzas nos arrojan organismos heterocigotos. Aquí tenemos uno que ocurre con probabilidad de 1/2. Y previamente para que esto ocurra, tiene que ocurrir este evento de reproducción, el cual ocurre aquí y también acá. Entonces tenemos dos posibles formas como ocurre estas dos, y cada una de esas tiene una probabilidad de 2 de P cúbica por Q. Ahora aquí también tenemos heterocigotos, que son los que buscamos ahora, y en este caso ocurren con una probabilidad de 1, entonces le sumamos aquí 1, y para que eso ocurra tiene que ocurrir este evento de reproducción, el cual ocurre aquí y acá. Entonces tenemos dos posibles formas de obtener ese resultado, y esas tienen una probabilidad de P cuadrada Q cuadrada. Luego aquí también tenemos heterocigotos, que ocurren con una probabilidad de 1/2, y para que eso ocurra tiene que haber ocurrido este evento de reproducción, que es el que tenemos aquí en medio. Y en este caso esto ocurre con una probabilidad de 4P cuadrada Q cuadrada. Y la última forma como podemos obtener heterocigotos es en esta cruza, la cual lo obtenemos con una probabilidad de 1/2, que tenemos aquí. Y para que eso ocurra tiene que ocurrir esta cruza, que es la que tenemos aquí y acá. Entonces tenemos dos posibles formas de obtener esa cruza, la cual ocurre con probabilidad de 2PQ cúbica. Y obtenemos esta expresión que podemos simplificar. Aquí este 2 se va con este otro 2 y nos queda 2P cúbica Q más 1 por 2 pues sería 2. Entonces nos queda 2P cuadrada Q cuadrada. Aquí este 1/2 multiplica este 4, entonces aquí nos quedaría un 2 por P cuadrada Q cuadrada. Aquí este 2 se va con este 2 y nos queda nada más 2PQ cúbica. Y si se dan cuenta estos dos términos son iguales.
Los dos son 2p q cuadrada, entonces esto nos queda como 2p cúbica q más, estos dos se suman, entonces nos queda 4p cuadrada q cuadrada más 2p q cúbica. Y aquí podemos aplicar algo similar a lo que hicimos antes, de factorizar. Entonces aquí lo podemos reescribir todo en términos de 2pq multiplicando algo. Entonces aquí yo saco de esta expresión 2pq, me quedaría nada más p cuadrada. Y aquí yo puedo también sacar un 2pq, entonces me quedaría aquí, para que sea equivalente a lo de arriba, 2pq. Y el último también, 2pq, saco eso y me queda nada más un q cuadrada. Entonces ahora yo tengo 2pq para todos aquí, yo puedo factorizar ese término, 2pq, que multiplica a p cuadrada más 2pq más q cuadrada. Que si se acuerdan, pues esto que tenemos aquí es equivalente a 1. Sabemos que la suma de las frecuencias génicas nos debe dar 1. Entonces esto sería 2pq por 1. Entonces nos queda como 2pq. Entonces nuestra frecuencia de los heterocigotos en la generación 2 es 2pq. Que es el resultado que buscábamos acá. 2pq. Que de nuevo notemos cómo es lo mismo. No hay cambio. Lo cual tiene sentido, porque no hay ninguna fuerza evolutiva operando. Y bueno, podríamos hacer lo mismo para los homocigotos recesivos, pero ustedes ya saben cómo es, lo pueden hacer como ejercicio. Pero pues como estamos viendo, estamos obteniendo lo mismo, entonces aquí es de esperarse que lo que tengamos aquí va a ser un q cuadrada. Pero ustedes pueden hacer el ejercicio de hacer todos los calculitos y demostrarlo. Y entonces vamos a llegar a una población más o menos así, en mi generación 2. Y lo último que nos faltaría sería calcular las frecuencias alélicas, las cuales podemos derivar a partir de nuestras frecuencias génicas. Entonces, queremos calcular la frecuencia alélica del alelo A mayúscula para la generación 2, que bueno, pensemos cómo se calcularía esto. Sabemos que todos los que son heterocigotos dominantes pues tienen el alelo A mayúscula, entonces pues aquí hay que considerar a todos ellos. Y además de eso sabemos que en los heterocigotos, pues la mitad de sus alelos pues son A mayúscula. Entonces la mitad de los heterocigotos son alelos A mayúscula. Entonces esto yo le sumo un medio, es decir, la mitad de los heterocigotos. Y bueno, de aquí simplemente sustituimos por los valores que acabamos de encontrar. Entonces esto sería igual a p cuadrada, lo que tenemos acá. Y esto sería igual a un medio por nuestra frecuencia de los heterocigotos, que sería 2pq. Y pues simplemente aquí nos queda p cuadrada más, se van estos dos y nos queda pq. Y nada más recordemos que pues q va a ser igual a 1 menos p, ¿no? Porque si se acuerdan que p más q daban igual a 1. Entonces pues si yo aquí despejo la q me queda esto. Entonces yo puedo sustituir mi q por este valor. Entonces me queda p cuadrada más p por 1 menos p. Y simplemente desarrollo eso, me queda aquí p por 1, p, y p por p me va a quedar p cuadrada y con el signo negativo, menos p cuadrada. Y de aquí puse este p cuadrada, se va con este menos p cuadrada y me queda simplemente p. Entonces mi frecuencia del alelo dominante o A mayúscula en el tiempo 2 va a ser p, que es justamente el valor que buscábamos acá. Y bueno, haciendo un desarrollo similar a lo que hicimos aquí, ustedes también lo pueden hacer, pues van a llegar al resultado que esperamos, que es que la frecuencia del alelo recesivo o A minúscula sea Q. Y bueno, aquí, si se dan cuenta, acabamos de demostrar con toda la formalidad posible algo que parece muy bobo, que es que las frecuencias alélicas y frecuencias génicas no cambian. Si tenemos una población donde no hay fuerzas evolutivas y donde hay pura reproducción aleatoria, la población siempre va a mantener las mismas frecuencias alélicas y frecuencias génicas, que es justamente lo que veíamos en la simulación computacional. Esto que teníamos aquí arriba. Que bueno, repitiendo, aquí nada más pensemos que tenemos aquí el tiempo y aquí nuestra frecuencia. Que aquí lo que estamos diciendo es que si yo inicio en un valor de p, que está aquí, en la generación 1, en la generación 2 va a seguir siendo el valor de p, entonces se mantiene igual. Y lo mismo ocurrirá para la q. Si yo empiezo con un valor de q que está por ejemplo aquí, en la generación 1, en la generación 2 también va a ser de q. Entonces esto va a ser constante, no cambia, que es lo que veíamos en la simulación. Y de la misma manera acá, lo que tenemos con las frecuencias génicas. Y bueno, entonces aquí lo que acabamos de demostrar con toda formalidad es el equilibrio de Hardy-Weinberg, que es simplemente la idea de que una población con reproducción aleatoria donde no hay fuerzas evolutivas, sus frecuencias se mantienen constantes, no cambian, están en equilibrio.
Como vemos aquí, no hay cambio de un tiempo al otro.